continuar con nuestra serie y quiero que leamos el rema de esta serie y recuerde que el rema es el siguiente: la oración para muchos es una palabra ¿qué? Aburrida. Quiero que la parte que está en blanco usted la lea conmigo. Una vez más, la oración para muchos es una palabra, para otros algo que les cuesta, para otros la oración es para otros algo que no saben cómo ponerlo. Y esto quiero que lo leamos juntos la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Pero la oración es lo más práctico y el medio más poderoso para comunicarnos con Dios. Hemos estado hablando durante todo este mes de noviembre. La próxima semana vamos a tener una nueva serie y creo que es más, me encanta porque literalmente Eduardo pensaba y dijo, bueno, pues en mes de diciembre, como es el mes de ya como celebración, recta final, pues vamos a predicar pues temas random, o sea, ninguna serie, sino lo que Dios vaya poniendo. Pero ¿qué cree? Dios puso en nuestro corazón una serie llamada Hablemos de Navidad. Y me encanta porque es una serie que nunca hemos hablado acerca de la Navidad como tal. Y me encanta más porque el día 24 y el día 31 caen en domingo. Por lo tanto, usted sabe lo que significa. Significa que los días 24, los días 31 vamos a tener servicios. ¿Cuántos se gozan por eso? Ay, uy, que estoy emocionadísimo. A ver una vez más, ¿cuántos? Por lo menos engáñeme que va a venir. ¿Cuántos se gozan por eso? Yo creo que, si no me equivoco, va a ser la primera ocasión que tenemos servicios los días domingos, ya sea 24 y ya sea 31. Entonces, la serie de la próxima semana se llama Hablemos de Navidad. Y vamos a hablar acerca del propósito de la Navidad. Vamos a enseñar acerca de las Navidades del diablo. Y creo que Dios va a hablar y que va a ser un tiempo muy bonito y muy glorioso que el Espíritu Santo va a traer conforme a su palabra. Y es la última enseñanza que yo voy a dar en esta serie. Mi esposa va a predicar, va a cerrar esta serie el próximo domingo. Pero quiero hablarte en este día y quiero que repitas conmigo la llave para la intimidad. Si me ayudan acá los monitores, como que tengo mucho eco, ¿qué es? Grave, eco, muchos agudos acá y como que me está rebotando toda la voz. Y como ustedes saben, la llave, cuando hablamos de una llave, ¿para qué sirve una llave? ¿Una llave sirve para qué? Para abrir puertas. Sin una llave no podemos abrir puertas. ¿Y una puerta para qué sirve? Una puerta sirve para que nosotros tengamos acceso. Y me encanta porque hoy vamos a hablar de una de las llaves más importantes, o si no me equivoco, la más importante que existe acerca de la intimidad o de la oración. Quiero que leamos Salmos capítulo 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con quienes. ¿Ya está ahí? ¿Sí están acá o ya se fueron? Salmos 25, 14, Reina Valera 1960. La comunión íntima de Jehová es con quienes. Y a ellos hará conocer su pacto. Reina Valera dice, la intimidad o la comunión íntima de Jehová, ¿con quiénes es? Con los que le temen. Otras versiones dice, en la Nueva Traducción Viviente dice, el Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. La Biblia de las Américas, si no me equivoco, que sigue, los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. Repite conmigo, secretos
caminos, amistad, ¿para quiénes son? Para los que temen a Jehová. Y me encanta porque literalmente podemos terminar la prédica y decir: la llave para la intimidad con Dios es el temerle a Dios. Y es una de las llaves más importantes y algo que hemos olvidado en este día. Y durante la enseñanza, el Espíritu Santo, algo que quiere hacer en nuestro corazón es que nosotros tengamos temor de Dios. Porque creo que algo que se ha perdido en esta generación es el temor a Dios. Y la enseñanza tiene dos propósitos. Primeramente, que nosotros tengamos temor de Dios. Pero segundo, que nosotros aprendamos los exámenes que Dios pone. Creo que los monitores sí me están acabando completamente todo. Y me encanta porque es interesante que la Biblia no dice que la intimidad con Dios es para los fieles. La Biblia no dice que la intimidad con Dios es para los que perseveran. Sin embargo, tenemos que perseverar. Sin embargo, tenemos que ser fieles. Pero me encanta porque la Biblia no dice que la intimidad con Dios es con los más fieles. No es con los más ungidos. No es con los que más leen la palabra, aunque tenemos que leer la palabra. Y no quiero decir, y no estoy demeritando o haciendo menos ser fiel, perseverante, leer la palabra. No, al contrario, son cosas buenas que nosotros tenemos que hacer. Pero me encanta porque la Biblia dice y la Biblia habla que la intimidad o la comunión íntima es para los que temen a Dios. Y diferentes versiones. Reina Valera dice comunión íntima. NTV dice Dios revela, escuche, Dios revela los planes a sus amigos. La versión de las Américas dice que Dios le muestra sus caminos. Repite conmigo: comunión, amistad y caminos. Y quiero enseñarte esto. No es lo mismo conocer a Dios. Si le pueden subir a los monitores que le bajaron mucho. No es lo mismo conocer a Dios que conocer sus caminos. No es lo mismo conocer de Dios que conocerlo íntimamente. Y creo que muchos hoy en día estamos viviendo un evangelio superficial y no íntimamente. Y nosotros estamos viviendo un evangelio superficial. ¿Por qué? Porque no estamos temiendo a Dios. Y quien no teme a Dios, no lo conoce íntimamente. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí conocen a Lionel Messi? Levante su mano. Creo que la gran mayoría de nosotros sabemos quién es Lionel Messi. El mejor futbolista de la historia, ganador de la Copa del Mundo. Y todos sabemos quién es Lionel Messi. Pero escucha lo siguiente. ¿Cuántos de acá conocemos que le gusta a Lionel Messi? ¿Cuál es su comida favorita de Lionel Messi? ¿Cuál es su hobby favorito de Lionel Messi? ¿Por qué te pregunto esto? Porque muchos conocemos a Dios, pero no sus planes, no sus caminos y no lo que Él anhela y desea hacer en nuestras vidas. En otras palabras, conocemos a Dios superficialmente, mas no íntimamente. Sabemos mucho de Él, pero no conocemos su persona. Muchos conocemos a Dios, pero no su corazón. Pero quiero enseñarte en este día y en esta noche. Dios quiere darnos el acceso a una intimidad con Él, pero para eso
hay un requisito. Pregunta: ¿cuántos quieren conocer a Dios íntimamente? Y creo que todos conocemos a Dios íntimamente. Digo, superficialmente, pero no conocemos a Dios íntimamente. Salmos 25:14 dice: el Dios revela la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Por lo tanto, iglesia, sin temor de Dios no hay intimidad con Dios. Una vez más lo repito: sin temor de Dios o a Dios no hay intimidad con Dios. Eso significa que podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos temor, no conocemos a Dios. Podemos hacer demasiadas cosas, pero si no conocemos a Dios, si no tenemos la intimidad y el temor de Dios, realmente no lo estamos conociendo, iglesia. ¿Sí me estoy explicando en esta noche? Si no tenemos una intimidad, si no tenemos el temor de Dios, no estamos conociendo a Dios. Por lo tanto, iglesia, repite conmigo: estoy llamado a tener una intimidad con Dios. Repite una vez más conmigo: sin temor a Dios no hay intimidad con Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Escucho? Sí. Podemos hacer muchas cosas dentro de la iglesia. Podemos servir, podemos estar hoy congregados, pero si no tenemos el temor de Dios, no tenemos intimidad con Él. Iglesia, y quiero enseñarte que existen o hay dos clases de temor. Primeramente está el temor humano. El temor humano es un miedo o una fobia. Segundo está el temor santo. El temor humano no nos lleva a nada bueno. El temor de Dios nos lleva a la intimidad. Y muchas veces Dios nos va a poner a prueba. Si repite conmigo: Dios te pone en un examen. Y lo vemos en la Biblia con Moisés. Dios puso a Moisés en un examen. Leamos el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 20. No tengan miedo, les respondió Moisés. Dios ha venido ¿a qué? A ponerlos a prueba para que sientan temor de Él. ¿Y qué dice? Y no pequen. Iglesia, Dios te está poniendo a prueba para que sientas su temor y no peques. Moisés, escucha, ¿y por qué te hablaba que existen dos tipos de temor? El temor humano es un miedo o una fobia. El temor santo es reverencia. Y Moisés le dice al pueblo de Israel: no tengan temor o no tengan un miedo humano, sino tengan el temor de Dios. Escuche, en otras palabras, el miedo humano paraliza y te aleja. El temor santo te guarda y te acerca. Y quiero enseñarte que nosotros no debemos de hacer nada. Escuche, quiero enseñarte, nosotros no debemos de hacer algo por un temor humano. No sirva por miedo a un hombre. Es más, usted lo que usted haga, no lo haga por temor a un hombre. ¿Sí me estoy explicando en este día? Porque si usted sirve a Dios o usted está en este lugar por miedo a un hombre,
tarde o temprano lo va a dejar de hacer. Y no estamos acá en este lugar para infundir el miedo de un hombre. Y Moisés le dice, no tengan temor ante el hombre, porque el temor humano paraliza y te aleja. El temor santo te guarda y te acerca. Si usted toma nota, apunte esto. El temor a Dios es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. El temor de Dios es respetar, venerar y dar honor a quien se merece. El temor de Dios es poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Repite conmigo, temor de Dios. Una vez más, temor de Dios. Y hoy en día la iglesia no está caminando con el temor a Dios. Hoy en día la iglesia no está caminando con ese temor. Hoy en día la iglesia no está caminando con ese temor santo. Porque pensamos y decimos, ¿para qué tengo temor si Dios es amor? Pero quiero enseñarte que nosotros tenemos que hacer y tener un balance. Dios es amor, pero también tenemos que caminar en el temor de Dios. Lucas capítulo 12, versículo 4 dice lo siguiente. Lucas 12:4. A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. La Biblia dice, iglesia, no le tengamos temor o miedo al ser humano. Denle temor o camina en el temor de Dios. Aclaro, iglesia, a Dios no hay que tenerle susto. Repite conmigo, a Dios no hay que temerle susto. No hay que tener susto, sino a Dios hay que tenerle temor. Y Lucas dice, a ustedes mis amigos les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Romanos capítulo 11 versículo 22 dice, por tanto, considerad la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Repite conmigo, bondad y severidad. Y a veces nos confundimos con esto y pensamos que no tenemos que tenerle temor a Dios porque Dios es amor. Pero hay un balance. Ciertamente Dios es amor, pero también Dios es bondad. Dios es amor, pero también es bondad. Dios es fuego consumidor, pero también Dios es severo. Y no es solamente decir, ay, es que yo tengo el amor porque Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero también tenemos que tenerle reverencia y temor a Él. Y tenemos que considerar tanto el amor como la bondad. No solo nos vayamos por la gracia. Por lo tanto, ¿qué mantiene o qué nos mantiene en la bondad de Dios? El temor de Dios. Y dice la Biblia, por eso David dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y eso me enseña que muchas veces predicamos
¿Quiénes somos en Cristo? Y decimos, tú eres un hijo de Dios y tú eres victorioso. Predicamos tanto quiénes somos en Cristo. Pero me encanta el temor de Dios, porque el temor de Dios nos enseña quiénes no somos en Cristo. Y no somos Dios. Vuelvo a repetirlo, no somos Dios. Por lo tanto, bondad es amar a Dios. Severidad es temerle a Dios. Salmos 119, versículo 120. Dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Repite conmigo, a Dios se le ama. Repite conmigo, y el temor de Dios me lleva a honrarlo. Pero ¿qué dice David? Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Quiero enseñarte en esta noche que el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, es tener miedo a estar lejos de Dios. Cuando David dice, a tus juicios tengo temor, David dice, mi carne se estremece. Dice, siento algo, pero me encanta porque a Dios no hay que tenerle susto, porque Dios es bueno. A Dios hay que tenerle temor. Y también a sus juicios. Y quiero enseñarte que los juicios de Dios no es una enfermedad. Los juicios de Dios no es una condenación, porque ese no es Dios. Esa no es su naturaleza. Eso está en contra de su palabra. Pero un juicio es el castigo del pecado. Y la paga del pecado es una eternidad sin Dios. No sé si me estoy explicando en esta noche. A Dios hay que tenerle temor y no miedo. Pero también hay que respetar sus juicios. Dice, mi carne se estremece y tengo temor de tus juicios. Dios no castiga. Quiero enseñarte esto. Dios no castiga. Nuestras decisiones nos han llevado a lo que hoy estamos pasando. David dice, no le tengamos miedo. Y no pensemos que el castigo de Dios es con una enfermedad. Mejor pensemos que en esa decisión nos tendrá alejados de la eternidad con Dios. Por lo tanto, iglesia, debo de estar confiado en mi identidad de hijo, pero debo de tener cuidado de mi comportamiento como hijo. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Debemos de estar confiados en nuestra identidad como hijo, pero debemos de tener cuidado en nuestro comportamiento como hijo. El temor de Dios viene para acercarnos a Él. Y si hoy podemos hablar de una llave, a veces decimos, pastor, yo necesito, ¿qué tengo que hacer para conocer más a Dios? Ten temor de Él. La intimidad íntima, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice lo siguiente. Hebreos 12, 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que a como hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina
y azota a todo al que recibe por hijo. Iglesia, la disciplina es para que no nos alejemos de Dios. Y si hoy estamos en un proceso de disciplina, quiero decirte algo, estás en algo tremendo, estás en una demostración de amor. Porque la disciplina no es mala. La disciplina es una demostración de amor. Leamos una vez más Hebreos. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que a como incrédulo. ¿Eso dice? Como bastardo. ¿Cuántos hijos hay en este lugar? Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por lo tanto, la disciplina no es mala, la disciplina es una demostración de amor. Temor a Dios es la llave para la intimidad. ¿Y por qué hablamos hoy del temor de Dios, iglesia? Porque sin el temor de Dios no lo podemos conocer íntimamente. Volvamos a poner una vez más Salmos 25, los primeros versículos. ¿Y qué dice? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La siguiente versión que dice, el Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto. La Biblia de las Américas dice, los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Repite conmigo, secretos, intimidad y amistad. ¿Sabe para quiénes son? Para los que le temen. Y el temor de Dios es... ¿Por qué tenemos temor de Dios? Porque no queremos tener una vida alejada sin Dios. Temor de Dios es pensar a no caer en una vida sin Dios, sin su presencia. Y si la iglesia quiere conocer más a Dios, la iglesia tiene que tener temor de Dios. Y hoy en día es tan triste saber que muchos cristianos no tienen el temor de Dios. El temor de Dios es buscar agradar a Dios. El temor de Dios es hacer su voluntad, es guardar reverencia, es guardar respeto. Y muchas veces, iglesia, no tenemos el temor de Dios. Vivimos en una generación viviendo un cristianismo light, viviendo un cristianismo en doble moral, con doble vida, pero no hay un temor de Dios. Pero creo que en esta noche Dios nos está haciendo un llamado para que vivamos en su temor, para que vivamos en el temor de Dios. Características del temor. Número 1, el temor de Dios a Dios viene de Dios. Jeremías 32, versículo 40. Dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré, que dice, mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. El corazón de Dios o el deseo de Dios es que Él tenga una intimidad con nosotros. Por eso existe el temor. Dice, y pondré en ellos mi temor.
para que no se aparten de mí. Dios quiere poner en esta noche su temor en tu corazón. ¿No me escuchaste? Dios en este día quiere poner su temor en nuestro corazón. El temor proviene de Dios. Número 2, el temor se aprende y se desarrolla. Leamos Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Repite conmigo: el temor de Dios viene de Dios. 2, el temor a Dios se desarrolla y se aprende. Leámoslo. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe. ¿Para qué? Para que pongáis por obra en la tierra. Repite conmigo: estoy llamado a poner por obra sus mandamientos, estatutos y decretos. Entonces significa que los mandamientos, estatutos o decretos o la palabra no es simplemente para que la aprendamos, es para que la pongamos. ¿En dónde? ¿En el cielo? En la tierra. Lo cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Para qué? Escuche, y quiero que leamos una vez más. Dios nos da los mandamientos, los estatutos y los decretos. ¿Para qué, iglesia? ¿En dónde? ¿En Júpiter? ¿En Marte? No, en la tierra. ¿Y cuál es el propósito, pastor? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. El temor de Dios se aprende y se desarrolla. La Biblia dice: yo te doy estatutos, decretos y mandamientos para que los pongas por obra. Detrás de la palabra poner por obras hay un acto que hemos olvidado y se llama obediencia. Por lo tanto, me encanta lo que sigue. El temor a Dios se produce ¿en dónde? En la obediencia. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Entonces el temor de Dios se desarrolla en la obediencia. El temor de Dios se desarrolla obedeciendo a la palabra. Porque sin la palabra no podemos aprender el temor de Dios y desarrollarlo. Entonces el temor de Dios es guardarle respeto y reverencia a Dios. Someter su voluntad por encima de la de nosotros. El temor de Dios es la llave para la intimidad con Él. Y a Él revela sus secretos y sus planes. El temor de Dios proviene de Él, pero también el temor a Dios se desarrolla y se aprende. Pastor, entonces, ¿cuál es el propósito del temor a Dios? El primer propósito es conocer a Dios íntimamente. Recuerde, usted tiene dos opciones: o conoce a Dios superficialmente o conoce a Dios íntimamente. No es lo mismo conocer a Dios que conocerlo íntimamente. Proverbios 2, versículo 5. Proverbios 2, versículo 5, nueva traducción viviente, dice: entonces comprenderás lo que significa temer al Señor
y obtendrás conocimiento de Dios. Wow. ¿Quieres el conocimiento de Dios? Tenle temor a Él. Pues el Señor concede sabiduría. ¿Quieres ser más sabio? Témele a Él. De su boca proviene el saber y el entendimiento al que es honrado. Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Temor a Dios es vivir un evangelio íntegro. Y quiero que te voltees con el lado y le preguntes, ¿qué tan íntegro? Pero vamos, iglesia, ayúdame a predicar en esta noche y dile, ¿qué tan íntegro es tu evangelio? Porque hoy en día muchos vivimos en la gracia y por gracia soy salvo, pero no estamos viviendo una integridad en el evangelio. Iglesia, la base para una intimidad con Dios no solo es la gracia, sino es el temor de Dios. Con la gracia, esto me encanta, porque con la gracia de Dios podemos tener una relación, pero con el temor de Dios podemos tener una intimidad. Lo repito una vez más, con la gracia podemos tener una relación, pero con el temor podemos tener una intimidad. ¿Se da cuenta la diferencia entre relacionarnos y estar íntimamente? El segundo propósito del temor de Dios es obedecer su palabra. Porque entre más obedecemos la palabra, más crecemos en temor. ¿No me escuchaste? Entre más obedecemos la palabra, más crecemos en el temor. Me encanta porque en la iglesia de Eclesiastés estaban dando un discurso y me encanta porque dice, y el fin de todo esto es para que le teman a Dios. Es más, vamos a leerlo. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque este es el todo, del hombre. Porque esta iglesia entendía que si estábamos teniendo el temor a Jehová, estábamos teniendo intimidad. Con la gracia podemos tener relación, pero con el temor podemos tener intimidad. Y creo que el nombre de la serie se llama una intimidad con Dios. El lugar de mi intimidad. Mi lugar secreto. Porque creo que la iglesia en este tiempo debe de tener ese temor santo. Vivir ese evangelio íntegro. Honrando a Dios con todo lo que hacemos. Y tal vez usted está en este lugar y dice, pastor, pues yo quiero decirle con la pena que yo no tengo el temor a Dios y vivo en la gracia. Y quiero decirle, pastor, que sin el temor de Dios me va bien en la vida. Quiero enseñarte lo que Eclesiastés capítulo 8, versículo 12 dice. El pecador puede hacer lo malo 100 veces, vivir muchos años. Pero sé también que le irá mejor a quien teme a Jehová y le guarda reverencia. Muchos hoy están confundidos y dicen, yo no tengo el temor de Dios, pastor. Yo no diezmo y me va bien, soy próspero, soy bendecido. Yo no oro y tengo una vida agradable, una familia perfecta. El pecador puede hacer lo malo 100 veces y vivir muchos años. Pero sé también que le irá mejor a quien teme
a Jehová y guarda reverencia. Iglesia, son más los beneficios de temerle que las consecuencias de no temerle. Una vez más te lo repito, son más los beneficios de temerle que las consecuencias de no temerle. El que teme a Dios le irá bien y le irá mucho mejor de a quien no le teme. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y quiero enseñarte, iglesia, que Dios recompensa el temor. Dios recompensa el temor. Y quiero declarar una palabra sobre tu vida para aquellos que han decidido vivir bajo el temor de Dios. Proverbios capítulo 22, versículo 4. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Yo quiero declarar sobre tu vida que por cuanto temes a Jehová, vendrá la riqueza, vendrá la honra y vendrá la remuneración de todas las cosas. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. ¿Cuántos quieren riqueza, honra y vida? Esas cosas son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Número 3, el propósito del temor a Dios es vivir en santidad. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hay mucha gente hoy en día que dice: pastor, yo no he podido dejar ciertos pecados, no he podido dejar ciertas cosas. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si hay cosas que usted no ha podido vencer, si hay pecados que no has podido dejar, quiero decirte algo: es porque aún no está el temor a Jehová. Porque con el temor a Jehová los hombres se apartan del mal. Y quiero enseñarte esto. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desperdician la sabiduría y la enseñanza. Y el propósito del temor a Jehová se resume en esta ecuación: obediencia, conocimiento más obediencia es sabiduría. Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Iglesia, si conoces mucho y vives poco, no eres sabio. Porque la sabiduría es vivir la palabra, y el temor de Jehová nos hace ser sabios. ¿Cuántos acá quieren ser más sabios? Si quieres ser más sabio, teme a Dios. Santiago capítulo 1, versículo 22.
Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañaos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Repite conmigo: estoy llamado a ser un hacedor. Y quiero ponerte un ejemplo, y con esto quiero ir terminando en esta noche. Dios le da instrucciones a un rey llamado Saúl. La instrucción que Dios le da a Saúl es matar a todos, ir a la guerra y matar a todos los reyes, a los niños, a todo el pueblo. Pero Saúl, cuando fue a ese lugar, el pueblo tomó el botín y él dejó vivo al rey Agab. Y quiero que leamos la historia, primera de Samuel, capítulo 15, versículo 12. Y dice lo siguiente: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se ha levantado un monumento. Y se dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Quiero que leamos esto. Saúl dice: la orden era matar a todo el pueblo. Saúl dejó vivo al rey y el pueblo tomó el botín para un sacrificio. Cuando Samuel, que era el profeta, Saúl le dice: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Pregunta: según la historia, ¿Saúl había cumplido el mandato? Pero él, ¿qué dijo? He cumplido la palabra. Samuel entonces dijo: pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Y quiero que leamos esto. Saúl nunca habla de nuestro Dios, de mi Dios. Saúl está hablando de ¿quién? Tu Dios. Ese no es mío, es tu Dios. Saúl dice: he obedecido las palabras que Jehová ha dicho. Samuel dice: estoy escuchando el bramido y animales. ¿Qué está pasando? El pueblo ha traído el botín o ha traído lo mejor para ofrecer un sacrificio. ¿A quién? A tu Dios. Este hombre no tenía el temor, pero los demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Repite conmigo: una persona sin el temor de Jehová, repite conmigo, está cegado y está engañado. Versículo 20 dice, o sea, mire,
La orden era matar a todos en Amalek. Saúl dice, lo he hecho. Samuel le demuestra que no lo había hecho. Versículo 20 dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Gab, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecerles sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, escuche, se complace Jehová tanto en los holocaustos, y víctimas, como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Repite conmigo, obedecer es mejor que los sacrificios. Escuche lo que sigue, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl recibe una instrucción. Saúl la hace a medias. Saúl regresa creyendo que lo ha dicho, que lo ha hecho todo. Santiago 1:22 se completa con esta historia. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. El temor de Dios te lleva a vivir en santidad y a obedecer su palabra. Pero cuando no tenemos el temor de Dios, estamos cegados. Samuel le estaba demostrando a Saúl que no había cumplido lo que Jehová había dicho. Sin embargo, Saúl estaba aferrado diciendo, sí he hecho lo que se me ha dicho. ¿Cuántas veces hemos pensado que estamos haciendo lo correcto, pero en realidad no estamos haciendo lo correcto? Iglesia, cuando no obedeces a Dios plenamente, vives una vida de engaño. Y hoy mucha iglesia está viviendo una vida fuera de su realidad. Todos saben, dígale al lado, todos saben que estás mal, menos tú. Vivimos engañados. Pero qué terrible es creer, iglesia, que estamos obedeciendo a Dios y la realidad es que no. Hay gente que dice, pastor, estoy en mi proceso. Yo imagino a Dios con sticker de Shred así. Estoy en mi proceso. Pastor, Dios me habló y estoy obedeciendo. ¿Sabes qué Dios te dice en esta noche? Obedeciste una parte, no un total. Y estás engañado. Y muchos están como Saúl engañados. El profeta le está diciendo, Saúl, estás en lo incorrecto. Saúl dice, no, para nada. Yo hice lo que se me... Pero Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia. Porque sin temor de Dios estamos engañados. Estamos pensando que estamos haciendo lo correcto cuando Dios te dice no estás haciendo lo correcto. Saúl dejó un ídolo que en un futuro lo destruyó. Hay ídolos, iglesia, y hay botines que hoy tú tienes todavía. Como pecado de adivinación es la rebelión.
¿Sabes qué es la adivinación? Brujería. ¿Y sabes qué es la brujería? Manipulación. ¿Y sabes qué hace todo eso? Te ciega. Pero yo he venido a decirte de parte de Dios, iglesia, abre los ojos y destruye ese rey y deja ese botín. Es para Dios, pastor. Quiero enseñarte esto. Cualquier cosa que no puedes dejar en manos de Dios se convierte en un ídolo que te destruye. Cualquier cosa que no puedes dejar en manos de Dios se convierte en un ídolo que te destruye. Lo que Saúl dejó, lo destruyó. La primera ecuación, ¿cuál fue? Obediencia más conocimiento es ¿qué? Sabiduría. La segunda ecuación, ¿cuál es? 99% de obediencia es rebeldía. 99% de obediencia es rebeldía. Saúl obedeció el 99%, le faltó 1%. Usted dice, pastor, pero hice casi todo. Es rebeldía. No nos engañemos, iglesia. Y he venido a decirte, sal de tu mentira y sal de esa realidad alterna que hoy estás viviendo. Yo todo lo hago en obediencia. Yo todo lo estoy haciendo bien. 99% de obediencia es rebeldía. Y al lado, si tú estás obedeciendo a medias, es rebeldía. A veces pensamos que estamos obedeciendo un 100%, pero en realidad te hace falta un pedazo. Como pecado de adivinación es la rebelión. Saúl no se daba cuenta que era un rebelde. Saúl juraba que estaba bien. Pero hoy el Espíritu Santo quiere quitar las vendas para que vivas en el temor a Él. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque cuando temo a Jehová, obedezco el 100%. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Hoy quiero decirte de parte de Dios, iglesia, obedece hasta que te duela y hasta que te deje de doler. Si no has llegado a un punto donde esa obediencia te saca una lágrima, no has probado la obediencia. Te repito una vez más. Hay gente que dice, pastor, pero ¿qué más proceso? Si no has llegado al punto donde esa obediencia te saca una lágrima, no has probado obediencia. Si no puedes aceptar el no de Dios y de autoridad, no has probado obediencia. Y a veces estamos engañados como Saúl, que estamos haciendo lo correcto, pero en realidad no estamos haciendo lo correcto. Hoy en este día no he venido a decirte, a echarte porras, a echarte ánimos. He venido a decirte, la comunión íntima de Dios es con los que le temen y a Él revela sus planes. Termino con esto. Quiero que me acompañes. Moisés, Éxodo capítulo 33, versículo 11. Dentro de la carpa de reunión, por cierto, siguen aquí, ¿verdad? Es que yo no veo. En completo silencio. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara. ¡Wow!
Ese es el mayor punto de temor a Jehová. Moisés hablaba, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Repite conmigo: Moisés era un hombre con temor a Jehová. Me encanta lo que sigue. Salmo 103, versículo 7. Dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. Escuche, escuche, escuche. Moisés, y con esto quiero acabar el mensaje. Repite conmigo: la gracia de Dios me lleva a relacionarme con Dios. El temor a Jehová me lleva a tener intimidad con Dios. Y aquí hay una gran diferencia, y quiero que leamos entre líneas. Dios a Moisés le dio a conocer ¿qué? Y al pueblo ¿qué le dio? Sus obras. Repite conmigo: obras y caminos. Tiene dos opciones en esta iglesia: o conocer sus obras o conocer sus caminos. Una cosa es conocer las obras, los milagros, lo que vemos aquí, lo que aquí escuchamos. Pero Moisés entendía los caminos de Dios. El temor a Jehová te llevará a que tú conozcas sus caminos. Hoy la iglesia conoce las obras, los milagros, las maravillas, los prodigios, lo que aquí se predica, lo que aquí se hace, pero no conoce los caminos de Jehová. Pregunta: ¿conoces los caminos de Dios? ¿Conoces el plan que Dios tiene para tu vida? ¿O solo conoces sus obras? Eso es tremendo, iglesia. Éxodo 33, 2 dice: y yo enviaré delante de ti. Moisés entendía esto. Y yo siento a Dios en esta noche acá. El examen que yo te hablé en un principio es este. Recuerde que Moisés no entró a la tierra prometida, pero Dios es bondadoso. Dice: yo enviaré delante de ti el ángel. Repite conmigo: el ángel. ¿Y qué dice? Y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al ateo y al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dios estaba prometiendo una tierra donde fluye leche y miel, pero Dios no estaba en la promesa. Me encanta porque Dios le estaba ofreciendo a Moisés una promesa sin presencia. Entonces el examen de Moisés fue una oferta a rechazar. Moisés entendió esto y no aceptó la oferta. Y dice lo siguiente en Éxodo 33, 15, dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés entendió y dijo: yo prefiero un desierto contigo que una promesa sin ti. Moisés entendió que la promesa sin la presencia no valía. Moisés entendió que la promesa sin la presencia no valía. Y no sé si me estoy explicando en este día. Hoy en día todos queremos la promesa, pero no la presencia.
Todos queremos la promesa, pero no la intimidad. Pero Moisés dijo: yo no voy a ir a ningún lugar si tu presencia conmigo no va. En otras palabras, ese matrimonio, esa empresa, ese trabajo nuevo, ese viaje, esa casa, ese carro, sin la presencia no vale nada. No vale nada. Repite conmigo: sin la presencia, la promesa no vale nada. Y hoy todos quieren la promesa, pero no quieren la presencia. Obedece hasta que te duela y hasta que te deje de doler. Hebreos 11, versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés entendía, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Iglesia, una de las pruebas que el Dios va a poner en tu vida es poniéndote ofertas sin la presencia, esperando que tú las rechaces. En otras palabras, vendrán ofertas buenas, pero lejos de Dios. Termino con esto ahora sí. El pueblo no quería hablar con Dios. El pueblo no quería hablar con Dios. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Ve y diles: volved a vuestras tiendas. El pueblo, escucha, no quería hablar con Dios. Eso me enseña que Dios solamente habla con sus amigos íntimos. ¿Qué dijo el pueblo? Dios despidió al pueblo y dijo: volved a vuestras tiendas. Pero tú, Moisés, que tienes el temor, tú quédate aquí conmigo, para que yo te diga los mandamientos, los estatutos, los decretos que les enseñarás, a fin de que los cumplan en la tierra que les doy en posesión. Repite conmigo: Dios está con los que le temen. Los que no querían hablar con él, ¿qué hizo? Los despidió. ¿No quieren hablar conmigo? Váyanse, pero tú quédate. Porque dice la Biblia que Dios hablaba con Moisés como hablaba con un amigo. Y creo que el temor de Dios, iglesia, va a traer grandes bendiciones a tu vida. Creo que el temor de Dios te va a bendecir grandemente. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Si temes a Dios, esa es tu recompensa. Y Dios va a proveer lo que tú necesitas. Tenemos que entender que Dios se mueve como a Él le place. Escucha esto, iglesia. No siempre Dios provee de la manera que esperas, pero siempre te sostiene de la manera que necesitas. Dios no siempre va a proveer de la manera que esperas, pero siempre te va a sostener de la manera que necesitas. Y el fin del mensaje es: temer a Dios es conocer a Dios. Conocer a Dios es creerle a Dios. Creerle a Dios es obedecerle siempre. Y te digo de parte de Dios en este día, esa prueba
que hoy estás pasando es para que le temas más y lo conozcas más. Si tú me dices, pastor, reconozco que no hay el temor en mi vida, en mi corazón, a la cuenta de 3, ponte de pie. 1, 2 y 3. Quiero que levantes tus manos en alto y repitas conmigo: Padre Celestial, en este día yo te pido, pero vamos, repito la iglesia, yo te pido que tú pongas tu temor en mi corazón. Te pido, Señor, que pongas el temor santo en mi corazón. Espíritu Santo, yo te pido que tú me enseñes a desarrollar, a crecer en el temor, porque hoy sé que la comunión íntima es con los que te temen. Señor, pon el temor en mi vida. Señor, pon tu temor. Y reconozco que he caminado sin ese temor. Vamos, y pídele perdón ahí en este día. Pídele perdón en este día. Pídele perdón, Señor, perdónanos, porque hemos caminado sin el temor. Quebranta mi vida.